aumentando. Estos son datos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, y todo esto bajo el auspicio y el control de la Organización Mundial de la Salud. Ellos anticipan que en el 2040 el número de casos nuevos prácticamente va a incrementar hasta 29,5 millones con respecto a 2018, en donde existían 18 millones. Entonces, una cosa es el número de casos, otra cosa es el número de muertes por cáncer. Este número de muertes también se considera que incrementará de 9.5 millones en el 18 a 16.4 millones en el 2040. Estimaciones oficiales. Y aquí teníamos otra representación también de la Organización Mundial de la Salud, en donde anteriormente, en 2012, también tenían estimaciones en donde de 14 millones de casos aproximadamente, no duplicará, pero aproximadamente aumentará un 60-70% en el 2030, en donde se esperan aproximadamente 24.6 millones de casos. Bien, entre las observaciones a lo largo de los años y del tiempo, se ha observado que en general los países en donde se tiene mayor nivel de esperanza de vida, los países que se manejan también como alta calidad de vida, es donde también tenemos una tasa muy alta de cáncer. La urbanización y la vida en ciudades está muy correlacionada con las más altas tasas de cáncer. Sin embargo, esta no es la única correlación que se ha podido hacer. Esto es muy en general, pero también hay algunos tipos de cáncer que son así como diferentes en este tipo de asociaciones, como el cáncer de cuello uterino, en donde se observa lo contrario. La incidencia más alta para este tipo de cáncer en realidad se encuentra en países con poblaciones que tienen bajos niveles de socioeconómicos o de calidad de vida, como lo queramos expresar. Entonces, no hay una correlación directa de todas las causas con todos los cánceres, depende también el tipo de cáncer, pero en general vamos a decir que alrededor de una tercera parte de las muertes por cáncer se debe a estos 5 principales factores de riesgo, que también son factores conductuales y dietéticos. Entonces, mucha atención. Índice de masa corporal elevado, es decir, hay una asociación entre obesidad y cáncer. Ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco, consumo de alcohol. Obviamente, estas causas no están tan correlacionadas en personas jóvenes, en personas de alrededor de 20 a 30 años de edad, porque esta ingesta reducida, por ejemplo, en frutas y verduras, o esta falta de actividad física, no están mostrando todavía los índices de preocupación. Bien, entonces también hay una correlación muy intensa entre tabaco y alcohol. Por supuesto, también nos estamos refiriendo a consumos que son exagerados de tabaco, de alcohol. Pero sí existen correlaciones con estos 5 principales factores de riesgo para que tomen nota. ¿Cuáles son las muertes anuales que se presentan por cáncer y en qué tipo de cáncer en hombres y en mujeres? Aquí las tenemos representadas con un dibujito de 2013, en donde más o menos tenemos un porcentaje que más o menos sigue siendo proporcional
aunque los números de muertes pues ya quedaron atrás. Veamos que en hombres el cáncer de próstata es el que ocupa el lugar número 1. Enseguida, el 2 es el cáncer de pulmón, el 3 el cáncer de estómago y el 4 el cáncer de hígado. Esto está dado en porcentajes y solamente estamos hablando de nuestro país. Si ustedes se fijan, aquí tenemos auspiciado por la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, y por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, en asociación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Entonces, son datos reales mexicanos, pero de 2013. En las mujeres, entonces, obviamente tenemos diferencias, no puede ser el cáncer de próstata, ¿verdad? El número 1, en este caso es el cáncer de mama. El cáncer de mama o mamario ocupa un 14% del total de todos los cánceres que le dan a las mujeres, mientras que el cervicuterino ocupa el segundo lugar, el cáncer de hígado el tercer lugar, que en los hombres ocupa el cuarto lugar, pero vean cómo los números en cáncer de hígado son similares, 4.900 con 4.695 aproximadamente en ese año, independientemente de que ocupan tercero y cuarto lugares, están muy similares en las cifras. Y el cáncer de estómago aparenta tener un poquitito mayor la tasa en los varones con un 9% con respecto al cáncer de estómago 7% en las mujeres. Eso es aproximadamente, y de alguna manera también tenemos que empezar a acostumbrarnos a hablar de los diferentes tipos de cáncer a los cuales nos podemos referir, porque están involucrando tejidos diferentes. En este esquema, que me gustó por lo sencillo, por lo simple, se asocia al cáncer de todos estos diferentes tipos, que son aproximadamente 14 diferentes tipos de cáncer, siempre con sobrepeso y obesidad. Quise hacer esta remarcación, este énfasis para que pues lo tomemos en cuenta. Quizás en su edad, ahorita ustedes no necesiten preocuparse mucho por la obesidad y el sobrepeso, pero siempre hay que cuidarlo, hay que mantenerlo en la mente, pendientes, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar por la izquierda, de abajo para arriba, cáncer de ovario, cáncer de endometrio, obviamente son femeninos, cáncer de riñón, mieloma múltiple, recuerden el cáncer de las células plasmáticas, el adenocarcinoma de esófago, el meningioma. ¿Eso qué quiere decir? Las meninges, tenemos tejido nervioso y de cordón espinal o médula espinal. Del lado derecho, cáncer tiroideo, cáncer de seno, cáncer de hígado, cáncer de vejiga, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, cáncer de colon y recto. Muchas veces es cáncer de colon y de recto como una sola entidad. Bien, entonces estos son algunos de los más frecuentes que ya podemos ir identificando, pero sus nombres también de acuerdo al tipo de tumor varían. Y así podemos tener el nombre de carcinoma cuando son células de origen endodérmico o ectodérmico, y entre ellos está el de piel, el de hígado, pulmón, próstata, colon, mama. Están hasta arriba porque son los más frecuentes, son los mayoritarios, los carcinomas. Después también tenemos leucemias, esto quiere decir que tenemos cáncer en la sangre, como se dice normalmente, y en realidad es en tejido hematopoyético. Los linfomas son muy cercanos, muy similares, pero más bien se alojan en los ganglios linfáticos. Los sarcomas son aquellos que afectan a los tejidos de sostén, como conjuntivo, muscular, óseo, vasos sanguíneos y vasos linfáticos.
Y los adenomas son aquellos tipos de tumor que afectan a las glándulas. Aquí tenemos un dato más reciente que está dado por la OPS, Organización Panamericana de la Salud, así como Organización Mundial de la Salud, es decir, forma parte de la OMS. Esta organización tiene datos de 2020 en donde, hablando de la región de las Américas, Panamericana, pues obviamente significa que analiza toda la región de las Américas. Se estimó el número de casos de cáncer en 4 millones, pero se proyecta que aumentará hasta los 6 millones en 2040. Es decir, se va a elevar en un 50%. No hay estabilidad. De acuerdo a ninguno de los datos, tenemos una tendencia recta. Siempre tenemos una tendencia a la elevación. En el 2020 causó 1.4 millones de muertes. ¿Qué quiere decir? Que de 4 millones de casos nuevos en ese año se presentaron 1.4 millones de muertes, probablemente de casos acumulados anteriormente. Y otra cifra importante a resaltar es que el 47% de estas muertes que sucedieron en 2020 fueron en personas de 69 o más jóvenes, es decir, la mitad más o menos sí suceden en personas grandes, mayores de edad, mayores de 69, sin embargo, es muy elevado el porcentaje de 47% que incluye a personas jóvenes. Entonces, existen muchas estadísticas, hay muchos datos, yo solamente les traigo algunos de los más resaltantes para tomar la conciencia de la preocupación que hay por el cáncer. Y finalmente, pues ya datos de México más realistas, en 2017 tuvimos 148,000 casos nuevos, nada más este año. Para 2 años después, 2019, ya subió a 190,000 casos. Esto también puede tener un poquito de sesgo porque pues cada vez el registro mejora un poquito más en nuestro país, aunque de cualquier manera es evidente que hay un incremento. ¿Cuáles son los 5 tipos de cáncer más comunes en México? Más o menos son en el orden: pulmón, próstata, mama, cervicuterino, estómago. ¿Ok? Entonces, vean ustedes los números que significan muertes anuales y también esto lleva un costo implicado de un promedio de 1,5 millones de pesos por paciente, de costo anual por su atención, independientemente de que termine con deceso o que siga manteniéndose con vida. El cáncer se considera la tercera causa de muerte en México y esto es después de problemas cardiovasculares y de la diabetes, que ya saben ustedes que nuestro país ostenta un lugar muy preponderante en el mundo. Pasamos a definir lo que significa cancerígeno o carcinógeno. Mucha gente las usa indistintamente, un agente cancerígeno o un agente carcinógeno, pues es aquel capaz de poder provocar cáncer, es decir, producir neoplasias, tumores. Así lo estudia también la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, y ustedes se pueden meter a esa liga de WHO, la Organización Mundial de la Salud, y ellos han evaluado o han enlistado, han podido categorizar un total de por lo menos 984 agentes que pueden ser carcinogénicos, causantes o provocadores de cáncer. Y a su vez se han dividido en los que son de origen físico, químico y biológico. En los de origen físico, bueno, existen las radiaciones ultravioleta, pero existen muchos otros tipos de radiaciones diferentes. Los agentes químicos, que están bien catalogados como el arsénico, los asbestos, algunos componentes del tabaco,
Hay algunos químicos específicamente usados para inyectarle a ratoncitos y poder provocar un cáncer en ellos. Y el tercer grupo, los biológicos. Aquí tenemos a las infecciones que pueden ser provocadas por virus o por parásitos. Existen virus, que ya lo habíamos también mencionado por allá en otra ocasión, que son oncogénicos, es decir, capaces de producir cáncer, o por lo menos hay una gran relación, hay una aparente correlación directa entre estos virus en específico. Son dos virus de RNA, como son los retrovirus llamados HTLV, que producen leucemia de linfocitos T, y los togavirus HCV, que es el causante de la hepatitis C. Mientras que entre los virus oncogénicos humanos que son de DNA, tenemos al papilomavirus, que lo acabamos de revisar en el tema de cáncer, que por cierto, ya se los envié, ya lo tienen en el Drive, el último archivo que era de vacunas. Entonces, la última vacuna era la de papilomavirus, entonces tenemos una correlación entre virus y cáncer, y tenemos un enlace entre los dos temas. Tenemos el virus VHB, que es un hepatnavirus, el productor de hepatitis B, y también tenemos el herpes virus o virus de Epstein-Barr, que se abrevia BEB. El cáncer, esto ya está documentado desde hace varias ediciones, esto ya sale en los varios libros de texto, como aquí les estoy señalando el ROIC, cuarta edición, y logramos tenerlo en español. Entonces hay una asociación entre poseer el virus hepatitis B que tiene una correlación con la aparición de cáncer hepático o hepatoma, como también lo mencionamos en el tema de vacunas, precisamente por eso se emplean las vacunas, para disminuir este tipo de riesgo. Ahora, no quiere decir, y aquí hago un énfasis, que si tienes el virus hepatitis B, a fuerzas ya te va a dar cáncer hepático. Hay una mayor probabilidad, pero tampoco es todo nada, no es de 100% la correlación. Ahora, cuando dice cáncer cervical, me estoy refiriendo al cervicouterino, nada más hablamos de las mujeres, y ya vimos también en el tema de vacunas cómo hay una asociación importante entre el virus del papiloma humano, sobre todo el tipo 16 y el tipo 18, aunque chequen muy bien en el tema de vacunas como también tenemos otros tipos que ya también se han relacionado. Y lo mismo, el ser positivo al 16, por ejemplo, o al 18, no significa que a fuerzas vamos a terminar con un cáncer cervicuterino. Significa una correlación, una alta probabilidad, pero no es del 100%. Entonces, los virus oncogénicos tienen un alto grado de asociación y se habla de una mayor probabilidad con respecto a las personas que son negativas para estos virus. Y en tercer lugar, bueno, en tercer renglón, tenemos al virus de Epstein-Barr, que si se regresan aquí ven lo que significa EB, virus de Epstein-Barr, y estos son más bien endémicos en el África y son, correlacionan con un linfoma llamado linfoma de Burkitt, pero también pueden aparecer otros linfomas en individuos que están inmunodeprimidos. Esto es, personas que a lo mejor recibieron un trasplante y por lo tanto están recibiendo agentes inmunosupresores. Este virus Epstein-Barr también puede producir cáncer nasofaríngeo, pero no, de nuevo, ninguno correlaciona al 100% de todos los que están en esta lista. Hay una leucemia T humana que tiene que ver con este virus que se llama HTLV1. Bien, entonces, algunas células pueden expresar tumor por
inducción con virus, es decir, la presencia de la infección viral puede conllevar a que las células tengan alguna mutación y expresen algunos antígenos diferentes que nosotros también llamamos neoantígenos, antígenos nuevos. Estos antígenos, por lo tanto, pueden ser vistos o detectados por nuestro sistema inmunológico como antígenos contra los cuales se puede producir una respuesta inmune y podemos entonces tratar de eliminar nuestras células activadas, linfocitos y células NK pueden teóricamente controlar y destruir a estas nuevas células tumorales o neoplásicas. Entonces, lo que hacen los virus es inducir la aparición de antígenos comunes en las células, pero también pueden activar ciertos genes que se llaman oncogenes. Otro tipo de antígenos se pueden inducir por medio de carcinógenos químicos. Como decíamos, si a un ratoncito le inyectamos, por ejemplo, metilcolantreno, que es muy utilizado, se ha utilizado por muchas décadas ya para entender y estudiar cómo es el desarrollo de estos neoantígenos, cómo aparecen estos antígenos tumorales en las diferentes células. El metilcolantreno produce diferentes antígenos en cada ratón, inclusive en cada tejido. Entonces, los agentes químicos no son muy similares a los virus, al contrario, mientras un virus induce antígenos comunes, aunque sean diferentes individuos o diferentes células, los carcinógenos químicos van a desarrollar antígenos muy particulares en cada célula de cada animalito. Y por otra parte, también tenemos otro tipo de antígenos relacionados con los tumores, con las neoplasias, llamados antígenos embrionarios. Esto se trata de, sobre todo, estas dos proteínas llamadas alfa-fetoproteína, abreviada AFP, que se ha encontrado incrementada en cáncer de hígado y en cáncer testicular. Pero el hecho de que se llame fetoproteína significa que es un antígeno que existía en la etapa embrionaria. Era normal que los embriones manifestaran esta proteína. Lo que pasa es que se vuelve a manifestar, se vuelve a activar y se presenta elevada en estos dos tipos de cáncer, por lo menos. Otro antígeno importante, llamado también antígeno embrionario, es el CA, antígeno carcinoembrionario, que está muy correlacionado con cáncer de colon de manera importante, pero no únicamente. Son marcadores de cáncer que podemos detectar fácilmente en el suero del paciente con números elevados en cuanto a sus unidades, aunque no son específicos de tumor. Es decir, si yo tengo elevado el CA, no necesariamente tengo cáncer de colon, muy probablemente, pero puedo tener cáncer de otro tejido. Entonces, aquí tenemos una diapo donde podemos ver, por ejemplo, el CA lo ubican, el antígeno carcino embrionario, lo tenemos en el cáncer de pecho, en el cáncer de pulmón, en el cáncer de estómago, de colon, de ovario o pancreático. Entonces vean cómo ese antígeno lo que me está marcando por su presencia elevada en suero significa que parece que por ahí hay un cáncer, punto, pero no me está diciendo en qué órgano. Aparte hay otros marcadores tumorales como el CA, que significa cáncer 125, que puede encontrarse en pulmón, que puede encontrarse en glándula mamaria
y en otros tipos de cáncer, ¿sí? Entonces, CA125 tampoco me da la exclusividad de un tejido en particular, ¿está claro? Y a donde ven ustedes AFP, me estoy refiriendo a la alfa-fetoproteína, que principalmente está que está señalando que el cáncer puede estar en el hígado y en el testículo, ¿ok? Entonces, AFP más me hace pensar en un cáncer de hígado, pero también en un cáncer testicular. Recuerden ustedes que cuando hablamos de la gonadotrofina coriónica humana, podríamos decir que los varones también la pueden tener elevada y que es indicativo de un cáncer testicular. Bueno, estos son diferentes antígenos que se pueden expresar y son proteínas que no nada más se encuentran en la superficie de las células, pero estas dos proteínas que acabamos de ver también circulan de manera importante y se pueden detectar sus niveles en nuestro suero, en el suero del paciente. Pero veamos la respuesta inmune. La respuesta inmune, ¿cómo está? Bueno, se supone que una célula normal de repente puede ser infectada por un virus oncogénico, como el virus de Epstein-Barr, estoy hablando de arriba a la derecha. También puede iniciar la superproducción de una proteína propia, X, en cualquier proteína se puede dar la mutación, y después también podemos tener la producción de nuevos antígenos representado en la parte inferior con un péptido de color rojo. De esta manera podemos tener la aparición por cualquiera de las vías de antígenos virales, ya sea en un neoantígeno, pero también podemos tener mutaciones independientes de la infección viral, y estas pueden ser proteínas endógenas y también pueden aparecer antígenos por sobreproducción de ciertas proteínas, ¿ok? Entonces, lo importante es que estos antígenos, como se pueden estar manifestando, vean ustedes, me regresé para que vean cómo estos antígenos son procesados y presentados en el interior del citosol de esta célula como antígenos endógenos. Por lo tanto, son antígenos que se van a presentar en el contexto de las moléculas MHC clase 1. ¿Reconocen ustedes las moléculas MHC clase 1? Tienen una cadenita alfa de color azul que tiene 3 dominios y tienen una proteína pequeñita que nada más es una pequeña esfera de color clarito, que es la beta 2 microglobulina. Esas moléculas del MHC pueden entonces cargarse con el antígeno correspondiente después de su procesamiento y pueden ser expresadas a manera de que van a funcionar como células presentadoras de antígeno de manera correcta en una molécula MHC clase 1. Recuerden que clase 1 significa también HLA-A, HLA-B, HLA-C. Entonces, ¿qué pasa cuando los antígenos tumorales están siendo expresados en una célula del sistema inmunitario? Pues que la célula tumoral puede participar como si fuera una célula presentadora, puesto que el antígeno puede estar siendo asociado a la molécula MHC clase 1. Pero esa célula, para tener un estímulo correcto y poder inducir a las células T a su proliferación, requiere tener estas moléculas de coestimulación que están en el cuadro 2. La célula B7 que pueda ligarse con la CD28 que va a poseer el linfocito. ¿Y por qué nos ponen linfocitos CD8 positivos o T citotóxicas? Porque son las células que más interesan que puedan activarse para que puedan
lisar, destruir, eliminar de manera eficiente a las células tumorales, que dejan de ser células propias y van a ser reconocidas como células blanco, como células que hay que destruir. Y también necesitamos que las células TH estén produciendo una buena cantidad de citocinas que ayuden a estas células CD8 para que se activen y a través del ligando CD28 puedan interactuar con la célula tumoral, reconocerla para matarla, ¿ok? Hay ocasiones en que la muerte de la célula tumoral conlleva a la liberación de antígenos tumorales liberados de la propia célula, ya sean proteínas. Entonces, esas nuevas proteínas o antígenos a su vez podrán ser captados en ese microambiente por nuevas células presentadoras de antígeno que también van a procesar y que algunos antígenos tendrán que ser presentados en clase 2 para que tengamos el estímulo de las T cooperadoras. Recuerden, las clase 1 van con las T citotóxicas, las clase 2 van a interactuar con las T cooperadoras. Bien, entonces efectivamente se han podido visualizar por medio de técnicas de inmunohistoquímica en los diferentes carcinomas, se han podido identificar la presencia tanto de células TCD4 positivas en el triángulo superior izquierdo y células CD8 positivas en el triángulo inferior derecho. ¿Ok? Son dos tinciones similares, nada más que con dos anticuerpos diferentes, con un anticuerpo anti-CD4 y con un anticuerpo anti-CD8 unidos, cada uno por separado, con peroxidasa, la enzima que me va a dar un color café, un color que me va a denotar que en ese sitio de la coloración es donde se encuentran esos linfocitos, tanto cooperadores como citotóxicos, y estos están presentes e infiltrados en el carcinoma mamario. Esto también lo pueden ver, esta imagen, en el Reut, en el libro Reut, que trae tantas imágenes y tantas ilustraciones. Bien, entonces aquí lo que enfocamos es al linfocito T citotóxico, al CD8 positivo, también llamado CTL, que deriva de su abreviatura linfocito T citotóxico en inglés, y estas son las células que van a responder contra las células tumorales. Las vislumbran como una célula